Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos estés escuchando en Spotify o nos estés viendo en YouTube. Yo soy Sergio Vergara y te doy la más cordial bienvenida al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Gracias por acompañarnos para poder aprender cómo comunicarte con una persona con ansiedad. En este tema que vamos a ver el día de hoy, que vamos a estar abordando, Ceci. Soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante que nos han solicitado a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, TikTok, siempre cómo apoyar, cómo ayudar y cómo comunicarse con una persona que padece ansiedad. Precisamente atendiendo a este tipo de solicitudes es que estamos haciendo este programa para ustedes, para que puedan ayudar y mejorar la convivencia con las personas que sufren ansiedad. Vamos a estar hablando de tips sobre qué debemos decir y qué definitivamente no debemos decirle a una persona con ansiedad. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Terapia de Bolsillo, el programa de Crece Terapia Psicológica. Coméntanos, síguenos y compártenos con las personas que crees que lo necesiten. Comenzamos. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Qué buena frase. Y bueno, para poder comenzar con este segundo capítulo en el que vamos a estar hablando sobre temas sobre la ansiedad. El capítulo pasado, si ustedes pueden ir a verlo, hablamos sobre la sintomatología, hablamos sobre técnicas para tratar la ansiedad, especialmente si se trata de ti mismo o ti misma. Pero en esta ocasión también vamos a estar hablando de que tal vez tú conozcas a una persona que esté pasando por temas de ansiedad, que de pronto no sepas ni siquiera qué decirle, tal vez quieres ayudarle, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces este capítulo vamos a estar abordando más cómo tratar, cómo comunicarte con una persona que tiene ansiedad. Entonces, igual que el capítulo pasado, vamos a comenzar con una definición de la ansiedad para aquellos que aún no la han visto, pero te puedes dirigir. Por supuesto, aquí en las tarjetitas va a estar apareciendo el link para el video. ¿Cuál es la definición de ansiedad, Ceci? Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es una respuesta emocional ante lo que percibimos amenazante. Muchas veces estas amenazas sí son reales y a veces son mentales, únicamente existe en nuestra imaginación. Ok, decíamos igual el capítulo pasado que la caracterización física de la ansiedad es muy similar a la del miedo, con la diferencia de que muchas veces está activado por algo que no está pasando, está activada por algo que pasó en el pasado y que en este momento, por esta capacidad que tiene nuestro lóbulo frontal de predecir lo que puede pasar en el futuro, tenemos un pensamiento catastrofista que nos lleva al peor de los escenarios posibles. Entonces, la persona que está en un ataque de ansiedad de verdad puede llegar a pensar que lo peor va a pasar, incluso la muerte misma. Y por eso vamos a comenzar primero con algunos tips si es que detectas que o tú sabes que estás tratando con una persona que tiene ansiedad. ¿Cuál sería el primero de los tips que podemos tomar en cuenta a la hora de comunicarnos? Esas consideraciones que tenemos que tener para comunicarnos con una persona con ansiedad, Ceci. El primero sería ser empático, el hecho de poder acompañar a la persona pero desde su perspectiva. Primero tal vez preguntarle qué es lo que está sucediendo en su mente, que cuenta con nosotros, como estas frases simples pero siendo empático. Tal vez no, pues obviamente no minimizando esa sintomatología, sino preguntándole sobre sus sentimientos. O sea, validando es el hecho de que no dudes primero que nada que está pasando realmente por esta experiencia. Ser empático es literalmente abandonar de pronto tu propio pensamiento y tratar de estar en el lugar de esta persona. Se debe sentir mal, por lo tanto, ¿cómo me gustaría también que me trataran a mí si es que estuviera pasando por esta eventualidad? Que en realidad nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Hay personas que tienen una predisposición mayor, pero definitivamente todos tenemos, digamos que la estructura para que la ansiedad pueda desarrollarse. Pero pues si no estamos pasando, ser empáticos con las personas que sí lo estén pasando en este momento. El segundo tip sería valorar las cualidades de la persona, es decir, recordarle aquello
bueno que hace o que es esta persona, porque en ese momento pueden estar perdidas en la sintomatología y sin reconocer aquellas fortalezas que les caracterizan. Claro, si al final es nuestro trabajo, digamos, que recordarle a la persona que es, e incluso pues que ya hay momentos en los que ha pasado por dificultades similares y que las ha podido superar, ¿no? La mayor muestra de que las ha podido superar es que está justo en ese momento. Entonces es recordarle a la persona que es, poner en positivo, supongo. Sí, reconocer aquellas características que te agradan de la persona hace que disminuya la ansiedad. ¿Cuál sería un tercer tip para podernos comunicar con las personas con ansiedad? Algo muy importante es buscar actividades tranquilas, por lo menos una vez a la semana. Dar una caminata por el bosque, entornos naturales, como todos estos ambientes relajantes favorecen a que poco a poco vaya disminuyendo la ansiedad, ya que la ansiedad es el hecho de perdernos en nuestros propios pensamientos. Entonces, entre más actividades hagan que les hagan enfocar en el momento presente, pues mucho más benéfico para las personas. El ambiente definitivamente afecta cómo reaccionamos. El ambiente nos afecta de diferentes maneras, por lo tanto, un ambiente estresante definitivamente causa resultados de estrés en nuestro cuerpo, mientras que ambientes tranquilos podrían ayudar justamente al efecto opuesto. Además de esta cuestión de tener que distraer, nuestra mente tiene una capacidad limitada para enfocarse en los estímulos. Estos estímulos pueden ser internos o externos. En este caso, por ejemplo, estamos demasiado perdidos en estos estímulos internos y de pronto el hecho de poder ir a un lugar que de pronto pueda digamos, distraer tus sentidos, que puedas sentir el aire, que puedas caminar sobre pasto, que puedas abrazar a un árbol, que puedas pues distraerte viendo, buscando detalles, escuchando sonidos, interactuando con tus sentidos, digamos que permite que tu mente pueda dispersarse, soltar todas esas cosas que en ese momento te tienen como en la inmediatez, pero centrarte en el aquí y el ahora, o centrar a la persona en el aquí y el ahora, es una de las mejores maneras que puedes ayudarle para poder superar los síntomas. La cuarta recomendación es sacar conclusiones juntos y resolver problemas. Resolver los problemas juntos. Si estás con alguien que le está dando un ataque de ansiedad, puedes preguntarle sobre cómo le gustaría que le ayudaras para resolver ese problema, o preguntarle qué es lo que le está causando ansiedad para poder resolverlo, ya que muchas veces podemos intentar como dar órdenes de relájate, cálmate, pero no funcionan. Claro. Entonces es mejor entrar, simplemente escuchar y después resolver ese problema que le está quejando en ese momento. Claro, porque incluso puedes llegar a cometer el error de suponer qué es lo que necesita, y esta cuestión, por ejemplo, incluso de ir a caminar hacia la naturaleza puede ser algo de muy buena idea para ti, pero que en una de esas dicen, no, yo lo que no quiero es salir de casa. Tal vez es justamente preguntar qué es lo que la persona necesita para que puedas atender a sus demandas. A veces pues la persona especialista en sí misma, o sea, somos nosotros sabemos qué es lo que nos está generando la ansiedad, pero incluso esta misma información nos podría dar sobre cómo resolverlo. Entonces, escucharle, estar presente sobre todo, ¿no? La siguiente recomendación, la número 5, es evitar presionar. Como ya lo mencionamos en el punto anterior, es evitar dar esas indicaciones tan directas, de decir, ya relájate, no está pasando nada. Es lo peor que podemos hacer en ese momento, porque para la persona sí es real y sí le está incomodando demasiado. Claro, y es que es tan real que su cuerpo lo siente, que el sistema cardiovascular está reaccionando, que hay partes incluso de su cuerpo que pueden estar adormecidas. Entonces, decirle que simplemente algo no existe, o cualquier cosa que dé a entender que estás negando sus sentimientos actuales, definitivamente pueden empeorar las cosas. Entonces, y implica como una presión, o sea, no sabemos exactamente qué necesita, por eso las órdenes directas no funcionarían.
La recomendación número 6 es celebrar los pequeños cambios. Tal vez esta persona ya está en tratamiento psicológico o farmacológico, entonces aquellos pequeños cambios que tú has notado es importante reconocerlas para que la persona se sienta apoyada y también que estás reconociendo su esfuerzo al momento en que está en este tratamiento. Exacto, puede ser que de alguna manera todavía no tienen los progresos que tú estarías esperando en esa expectativa, pero tienes que saber que es un camino, no es un camino corto. Tal vez se ha tenido toda la vida o muchísimo tiempo estos síntomas, también esperar que sencillamente desaparezcan de un día para otro es un pensamiento mágico de algo que no va a ocurrir. Entonces, reconocer, bueno, en esta ocasión te puedes dar cuenta que estás tomando esta actitud y antes regularmente hubieras reaccionado de esta manera, entonces te felicito por cómo estás tomando las cosas en este momento. Puede ser que todavía no sea tu ideal, pero definitivamente reconocer el esfuerzo que ya está haciendo la persona por no sentirse así, porque pues no lo hace a propósito. Sí, es complicado el hecho de ir marcando tal vez objetivos pequeños y después avanzar gradualmente, pero casi siempre siempre los cambios son graduales. La siguiente recomendación va de la mano con la sexta acerca de reconocer estos pequeños cambios, que es tener paciencia. Precisamente como la recuperación es gradual, esta paciencia de no querer justo un resultado de la noche a la mañana es muy importante. Y entra junto con lo que mencionábamos sobre la presión, ¿no? Y exigirle a una persona, por ejemplo, que no se sienta como se siente, es casi tan ilógico como pedirle a una persona que tiene gripe no tengas fiebre, ¿no? O deja de moquear. Pues, digamos, son parte de la propia reacción de su cuerpo ante lo que detecta como una amenaza. En este caso, esta amenaza tal vez no es física, tal vez no es algo intrusivo que entró a su cuerpo, pero sí algo que entró a su mente y que no puede simplemente sacarlo. Las ideas pueden ser muy variadas, que nos pueden causar ansiedad, pueden estar relacionadas con el trabajo, pueden estar relacionadas con la seguridad de la pareja, pueden estar relacionadas con la incertidumbre económica, puede estar relacionada con muchísimas cosas. La lista puede ser interminable. Y en todo caso, su sentimiento es válido, en todo caso su sentimiento, o sea, debería de poderse sentir justamente acompañado o acompañada. Por lo tanto, si la paciencia, si es que ya reconoces que estás con una persona que tiene ansiedad, pues lo primero es más bien una actitud de la paciencia, de saber que es algo que no va a quitarse de la noche a la mañana, y esta aceptación de aceptar lo que es y no de lo que quisiera que fuera en este momento. ¿Y cuál es el octavo tip? El octavo y también importante es mantener escucha activa, es escuchar a la persona activamente para poder retroalimentarla si es que así lo necesita y poder ayudarle en ese momento. Entonces la escucha activa pues nos permite centrarnos más en lo que la persona está necesitando que lo que nosotros queremos responder. Claro, y si tienen dudas sobre la escucha activa, hace 2 programas estábamos justo hablando sobre las habilidades sociales y la base de todo es justamente la escucha activa. Y hablábamos justamente de cómo es que escuchar realmente lo que la persona está diciendo, porque hay ocasiones en que por más que intentamos en teoría centrarnos en lo que la otra persona dice, no podemos evitar nuestro egocentrismo de pensar quizá que yo ya sé lo que tiene, yo ya sé lo que necesita, yo voy a tomar las decisiones por esta persona, y entonces escucharle, más bien guardar silencio para ver exactamente qué es lo que le está generando ansiedad, qué es lo que te está pidiendo. Si es que puedes preguntar, es decir, pregunta y escucha la respuesta, porque a veces nada más hacemos preguntas pero no pretendemos hacer nada con la información que recibimos. Entonces también es una actitud de escucha activa que nadie te puede obligar, pero si realmente quieres ayudarle, saber que el hecho de que estés escuchando tus propios pensamientos no le ayuda en absolutamente nada, sino entender por qué se encuentra preocupado y preocupada.
Sergio, tal vez las personas allá en casa están esperando algunos ejemplos sobre qué decir, qué no decir cuando se convive con una persona ansiosa. Sí, por supuesto, y de hecho vamos a comenzar con esta parte un tanto más práctica, donde vamos a decir algunos ejemplos concretos. Bueno, lo primero que podrías hacer, especialmente si esta persona no está pasando por un evento específico de un ataque de ansiedad, por ejemplo, es sugerirle primero que nada que busque ayuda. Saber que estos temas son atendidos de manera profesional por psicólogos, psicólogas y psiquiatras. Hay ocasiones en que esta ayuda puede ser combinada. De hecho, es una de las formas más recomendables. Sobre todo, por ejemplo, hay personas que ya no pueden controlar la ansiedad. Entonces, por ejemplo, un psiquiatra podría recomendarle el medicamento adecuado para que comience a bajarlo, digamos, de una manera química. Sin embargo, no es posible solamente mejorar a través de la farmacología, sino que tienes que aprender qué hacer con estos síntomas, qué hacer con estos pensamientos cuando llegan. Y como en el capítulo pasado hablamos sobre diferentes técnicas que los psicólogos y psicólogas, por ejemplo, podrían ayudarte para que lo practiques y desarrolles esta habilidad de la gestión emocional. Por lo tanto, lo primero que podrías decirle a la persona es: busca ayuda. Y si de pronto tú ya hiciste la labor de investigar de qué posibilidades hay, qué otras opciones hay, tal vez ya llevarle la información, creo que esto podría hacer que tome una decisión de una manera pues mucho más rápida. Complementando lo que dices, sí es importante porque en esos momentos de ansiedad obviamente no está pensando en qué hacer para solucionar, porque es muy fácil perderse en esos pensamientos y en esos sentimientos. La persona que está acompañando bien puede como ser su guía para buscar ayuda profesional. Esto es muy muy importante. Además, le haces saber a la persona que te importa su mejoría. Y precisamente lo siguiente que le podrías decir es reconocer los progresos. Por ejemplo, yo he notado que has mejorado con respecto la vez pasada que te pasó lo mismo, ¿no? Entonces es hacerle ver esos pequeños cambios o esa gestión emocional un poquito más avanzada que las anteriores ocasiones. Claro, estas pequeñas diferencias entre una ocasión y la otra. La vez pasada duró más tiempo quizá, y obviamente esto es un progreso. O tal vez la manera en la que reaccionó. La vez pasada recuerdas que no parabas de llorar. En esta ocasión creo que estás controlando mejor tus emociones. Entonces dar a entender que no siempre es lo mismo, que no otra vez estás comenzando con esto, sino más bien bueno, recuerdas que la vez pasada lo superaste. ¿Cómo fue que le hiciste, no? Entonces recordarle que es una persona fuerte, que ya ha superado esto antes, y no simplemente quejarnos de la condición, porque eso le puede hacer sentir culpable. Lo siguiente que puedes hacer es cualquier cosa que le puedas decir donde denote que no tiene la culpa de lo que está pasando. Ninguna persona en su sano juicio diría: yo quiero tener ansiedad, ¿no? En este momento actívese la ansiedad o algo por el estilo. Realmente es algo que es involuntario, está fuera de nuestras manos, y que cualquier cosa que le digamos que pueda culpabilizarle, así de que: ay, es que tú también tienes la culpa, ya te dije que te dejes de preocupar, ya te dije que no te centres en eso, ya te dije que olvides a esa persona, ya te dije, o sea, este tipo de cosas en las cuales la otra persona simplemente está pensando: y aparte de todo, no solamente tengo esta emocionalidad negativa, sino que ahora me siento culpable, y la culpabilidad me va a hacer sentirme todavía más ansioso, y voy a pensar después que soy una persona débil y que no merezco nada, y esto me va a hacer sentir más ansioso, y empieza como una especie de vórtice decadente en el que una emoción causa la siguiente emoción y la siguiente emoción y la siguiente emoción negativa, y de pronto la persona puede sencillamente llegar a sentirse peor, y digamos que estaríamos causando algo que se conoce como iatrogenia. Generar un problema que no existía hasta que decidimos intervenir. Entonces, a veces cuando intentamos solucionar las cosas, realmente las terminamos empeorando. Si es que le decimos a esta persona, por ejemplo, que de alguna manera tiene la culpa en lo que le está pasando.
la siguiente recomendación de qué le podemos decir a la persona es validar lo que le está pasando. Llegar a ese punto de no normalizar estos síntomas, es decir, a veces también me pasa lo mismo, lo vas a superar. Muchas personas han pasado por esto, pero existe forma de controlar, de gestionar, y todas estas situaciones que pueden ayudarle a pensar en cómo disminuir estos síntomas y dejar de centrarse en ellas. Aunado a esta cuestión de que se normalice el hecho de que todas y todas podemos llegar a sentirlo y de que no debería sentirse culpable ni avergonzado o avergonzada por padecerla, también es importante normalizar que de vez en cuando pues todos somos superados por nuestras emociones, y que en este sentido, en esta ocasión, es normalizar que también todos y todas podemos llegar a ser superados por esta emocionalidad. Entonces a todos nos puede pasar, y esto también nos hace ser realmente empáticos, ¿no? Decir, no somos tan diferentes. Ceci mencionaba antes que tenemos que resolver las cosas juntos de alguna manera, y esto puede ser que nos podamos incluso incorporar. Por ejemplo, si esta persona se está hiperventilando, qué mejor que invitarle a respirar juntos, el uno con el otro. En el capítulo pasado también estuvimos hablando entre las técnicas de la respiración diafragmática profunda, que es una técnica que ustedes pueden practicar con esta persona. Entonces, ¿qué te parece? Mira, vamos a respirar juntos, y puede ser que al principio incluso no lo logre, aunque intente seguirte, pero tener la paciencia de continuar. Entonces, mira, vamos a respirar 1, 2, 3, vamos a mantener 1, 2, 3, vamos a exhalar 1, 2, 3, vamos a inhalar 1, 2, 3, vamos a mantener 1, 2, 3, vamos a exhalar 1, 2, 3, de tal manera que puedas ir acompañando a la persona mientras está realizando este tipo de respiraciones, irle dirigiendo para que pueda recuperar la respiración, ya que centrarnos en nuestra propia respiración, de hecho, es una de las formas más efectivas que podemos anclar nuestros pensamientos para que de pronto nos dejemos de centrar en aquello que nos está preocupando en demasía. Sí, porque muchas veces aquellas situaciones que nos están preocupando están o en el pasado o en el futuro. Entonces el hecho de respirar y centrarte en el momento presente te ayuda a centrarte en el aquí y en el ahora, y por lo mismo disminuye mucho los síntomas de ansiedad. Claro, y es que regularmente en el momento presente, en este mismo lugar, podemos ver que tal vez no hay ningún tipo de peligro. Y eso es lo que tenemos que hacer a la persona que reflexione. No hay regularmente un peligro inmediato. Entonces, centrarse en los estímulos presentes, especialmente la respiración, puede ayudar a reducir los síntomas. Lo que también podemos hacer es preguntarle a la persona, ¿cómo te puedo ayudar en este momento? Puede ser que le traigas agua, que le ayudes a respirar, sobre todo porque el hecho de tomar agua pues también oxigenas tu cuerpo y te puede calmar un poquito. Entonces, todas las cosas que pueden disminuir la ansiedad son muy importantes en esos momentos. Y como decíamos antes, la escucha activa, ¿qué es lo que te está pidiendo? En una de esas, tú quieres hacer algo por esta persona, pero no sea lo mejor que puedas hacer. Entonces, por ejemplo, tal vez te dice, háblale a mi mamá, ¿no? Tal vez su mamá tiene una mayor capacidad o tiene más experiencia, calmándole. Vamos a, pues no sé, es que no puedo respirar, entonces vamos a respirar juntos, que es lo que acabamos de decir. Necesito salir de aquí. Perfecto, entonces le puedes acompañar a dar una vuelta. Lo que la persona te esté pidiendo, en lugar de intentar adivinarlo, tal vez es preguntarle. A veces tal vez lo único que va a ocurrir es justamente que necesita que estés allí presente, y de hecho eso es justamente la última cosa que podrías decirle es: estoy aquí.
el simple hecho de que le digas a la persona que estás allí para lo que necesite, estás allí incluso en el silencio, estás allí de manera incondicional. A veces regularmente lo único que necesitamos saber es que no estamos solos, que no estamos solas, y que hay una persona que nos puede soportar, que nos puede ayudar si es que llegamos a necesitarlo. Entonces, indicarle a la persona que estamos allí para lo que la persona necesite, regularmente eso es lo principal incluso que podríamos hacer con ella, darle a entender que no se encuentra sola, porque pues, a veces el miedo que tenemos es de no poder manejar los síntomas o no tener a alguien que nos ayude, que no esté pasando por lo mismo. Y entonces pues esa es, digamos que hasta la principal herramienta que puedes utilizar. Así es, el simple hecho de que la persona se sienta apoyada, acompañada, es algo muy importante y que por supuesto le ayudaría mucho a disminuir su ansiedad. Y así como es importante saber qué es lo que podemos decir, también es importante detectar cuáles son las minas que tenemos que evitar, porque como decíamos antes, puedes causar un efecto iatrogénico, es decir, provocar cosas que antes no estaban allí. No me sentía tan ansioso, pero cuando me dijiste que esto no es tan malo, por ejemplo, o ya me pusiste aparte de malas, y esto entra en el vórtice que hablábamos antes, ¿no? De cuestiones negativas que terminan siendo peores. Entonces, bueno, ahora vamos a mencionar puntualmente algunas frases que quizá tengamos que evitar. La primera de ellas sería, la primerita sería no te preocupes. Hablamos hace un rato sobre indicaciones directas que regularmente no funcionan, sobre todo porque obviamente la persona no quiere preocuparse a propósito. Preocuparse es que está atendiendo algo que tal vez ni siquiera está pasando en este momento, algo que puede estar en el futuro, pero regularmente las personas que tienen ansiedad son conscientes de que es irracional esta ansiedad, son conscientes de que no deberían de estar sintiendo esto, pero si tú todavía le dices que no se preocupe, le dices que algo que estás invalidando sus pensamientos, estás invalidando la validez de esa preocupación que tiene, por lo tanto no ayuda, y nadie jamás en la vida se ha dejado de preocupar porque alguien diga que no se preocupe. Otra indicación que tenemos que evitar es cálmate. Aquí Sergio tenía una frase en donde decía que la palabra cálmate ha calmado exactamente a 0 personas. En la historia de la humanidad. Entonces regularmente es una mecha que enciende a cualquier persona. Incluso no nos solamente centremos en personas que tienen ansiedad, sino que realmente cualquier persona que le digas cálmate es justamente lo opuesto. La persona que está mostrando algún tipo de expresión emocional sencillamente no puede tranquilizar la voluntad. Las emociones tienen esta característica de explosividad, y que realmente cálmate es otra de las palabras que también invalidan. Otra frase o variaciones de frases que hagan alusión a que la persona puede que esté exagerando, esto no es para tanto, hay personas a las que les está yendo peor, lo tuyo no es nada, yo una vez, no sabes lo que pasé. O sea, cualquier cosa en la que relativices su malestar. Cuando digamos que, imagínate, te duele una muela, te duele la cabeza, y estos pequeños dolores que puedan estar en tu cuerpo son más importantes en ese momento que, no sé, toda la malaria de África, todo el COVID del mundo. Nada te preocupa más en un momento dado que aquello que estás experimentando en primera persona. Entonces, por supuesto que si esta persona está reaccionando de este modo, para nada piensa que está exagerando, piensa que es la ración perfecta, exacta, es lo único que puede hacer, lo único que su cuerpo le está dando para reaccionar en ese momento. Entonces, esta es la única manera en la que ha encontrado para reaccionar. Por lo tanto, que le digas que no exagere, pues obviamente tiene el mismo efecto. Exacto. Lo siguiente que tenemos que evitar es decirle a la persona supéralo, es pedirle algo, aparte de invalidar, es querer que ya deje pasar esa situación que le está doliendo o que le está afectando en ese momento.
pues también entra el respeto, ¿no? Como respetar el proceso que está viviendo cada persona es muy importante. Claro, porque de pronto tú no sabes, por ejemplo, la situación por la que está pasando, tal vez es una ruptura amorosa y tú digas, no hombre, yo a la semana ya me olvido de mis parejas, pero tal vez esta persona estuvo mucho tiempo, o la razón por la que haya sido, que no haya podido todavía tal vez superar a una persona una pérdida amorosa, pues obviamente el hecho de que le exijas que lo supere, pues es completamente injusto, ni siquiera es asequible, es decir, nadie se recupera de una herida sencillamente porque otra persona le diga que tiene que recuperarse. Si de pronto, no sé, sufrió un evento traumático, no hay una regla que diga en qué tiempo es que es normal, completamente normal, que ya lo hayamos superado. Entonces, permitir que las personas superen sus procesos cuando sea necesario. Obviamente también invitarles a que para que lo superen de una manera más efectiva, pues tienen que tal vez trabajar sobre ello. También tenemos que evitar decirles, deja de pensar en eso, porque como lo explicábamos, es algo involuntario, es algo que no se está decidiendo en ese momento y decir, voy a estar pensando esto hasta que me ponga mal. Pues nadie lo planea ni lo decide. Entonces es otra de las cosas que es completamente involuntaria, porque regularmente pasa con aquello que te genera ansiedad, que simplemente pasó este pensamiento, pero decidimos agarrarlo, lo bajamos, lo abrimos y vemos de qué está compuesto, pero lo hacemos de una manera bastante involuntaria. No podemos de pronto, exacto. Hay muchísimos, hay cientos de miles de pensamientos pasando al mismo tiempo en tu mente, pero solamente algunos van a captar tu atención y regularmente no puedes elegir. Nuestra mente, como decíamos en el capítulo pasado, es el ruido del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces de pronto haces asociaciones por todos lados, tal vez tú estás pasando por un duelo amoroso y de pronto pues ves agua y dices, también tomaba agua, y entonces esto me hace asociar a la persona a la que estoy intentando olvidar, y entonces no puedo, sencillamente hay una imposibilidad del no en nuestra mente. Si te digo no pienses en un tigre, vas a pensar en un tigre. Entonces si le digo a alguien no pienses, ese no existe, sencillamente le dices piensa más en aquello que te preocupa. Sí, es empeorar la situación, ¿no? Incluso, estás dando una orden directa y no funcionan. Claro, muy relacionado a esto, algo que también tienes que evitar decir es todo está en tu cabeza. Y realmente no todo está en la cabeza. Las personas que tienen ansiedad no necesariamente les tiene que doler la cabeza. Muchas veces la ansiedad se puede presentar en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, puedo sentir que me va a dar un infarto, entonces lo siento en el pecho. Puedo sentir que me falta la respiración, lo siento en los pulmones. Puedo sentir que las manos se me acalambran, lo siento en las manos. Entonces no está en la cabeza. Hay unas reacciones físicas que tienen que ver con el intento de huida de nuestro cuerpo, de ese lugar donde te sientes amenazado o amenazada, que muchas veces el cambiarte de lugar muchas veces ni siquiera funciona. Entonces entender que no está en su cabeza, de hecho está en todo su cuerpo gritando, porque está esa ansiedad muy presente. Siguiente frase que tenemos que evitar: deberías ser más positivo o más positiva. Pues como ya lo acabamos de explicar, la palabra no existe, y deberías tampoco, y mucho menos en un ataque de ansiedad. Pues es una realidad que se está experimentando, y estas frases que invalidan, que intentan de alguna manera evitar esos síntomas, pues no es la manera en cómo se deberían evitar, sino, como ya habíamos dicho, el acompañamiento y el apoyo y la validación de esos sentimientos apoyan más que el simple hecho de decir no, solo estás siendo pesimista.
Hay una frase de Freud que me encanta que dice: una persona que le duele la muela no puede estar enamorado. Y es que definitivamente no puedes pasarse de como si fuera un switch del negativismo al positivismo simplemente por empezar a repetir cosas positivas. Entonces, en este caso, pedirle a la otra persona que sea positivo cuando su mente se encuentra en un estado catastrofista, pues sería pedirle, por ejemplo, que fuera más alto, que su piel cambiara de color. Son situaciones que en ese momento no se pueden controlar. Entonces, todas estas frases, como se pueden dar cuenta, tienen que ver con la imposibilidad de sencillamente cambiar de un tipo de pensamiento al otro. Justamente hablando del pensamiento catastrofista, decirle a una persona que las cosas podrían estar peor o que hay gente que le está pasando peor que ella, en realidad ustedes no saben que la persona ya vive en el futuro, y en su futuro catastrofista las cosas no pueden estar peor, las cosas ya pasaron. Si existe una ligera posibilidad de que, por ejemplo, una persona por la que se sienten ansiosos, que está enferma, se pueda morir, en su mente ya se murió, en su mente ya, y está sufriendo. Entonces, ¿cómo puedes simplemente pedirle que no, que las cosas podrían estar peor o que otras personas la pasan peor, cuando en su mente lo peor ya está pasando? Y es por eso que se siente de esa manera, porque ya está sucediendo. Se está adelantando al futuro, son muchos pensamientos catastróficos y a veces llegan a paralizar. Entonces, sencillamente sí, o sea, no funcionaría el decir puede estar peor. La siguiente frase que tenemos que evitar es: no estás poniendo de tu parte. Debemos entender que es un proceso, los cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Cuando alguien está en tratamiento, aún así es mucho trabajo acerca de reformular aquellos pensamientos, y realmente pues más allá de que queramos que se solucionen las cosas rápidamente, tenemos que aceptar ese proceso en el que la persona está luchando con esa ansiedad. Claro, y además también es suponer que la persona no está poniendo su máximo esfuerzo, porque al final está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que puede, con las creencias que puede, con todo lo que tiene a su disposición. Esto es lo máximo que puede hacer, te lo prometo, que esta persona no quiere sentirse de ese modo. Si pudiera tener una pastilla mágica que se lo quitara, se la tomaría sin pensarlo. Entonces, decirle que no está poniendo de su parte definitivamente es invalidar todo el esfuerzo que sí ha estado realizando. Dentro de ya casi las últimas sería: no llores, o cualquier cosa que invalide cualquier tipo de reacción emocional que está experimentando. Si llorar en ese momento es lo que le hace mejor, pues es natural, es incluso recomendable que permita expresar esta emocionalidad. La ansiedad al final es una energía que tenemos dentro, que intenta salir hacia el exterior, y que definitivamente a veces pues puede desbordar en emociones. Es incluso cruel pedirle a una persona que no reaccione emocionalmente, que las niegue, porque pues tal vez incluso es el origen de todos sus problemas, que regularmente hay una reacción negativa del ambiente cuando reacciona emocionalmente. Y eso le pasa de hecho a muchas personas que sufren ansiedad, que sus emociones son invalidadas, que sus emociones son obligadas a ser ocultadas dentro de sus ambientes familiares. Sí, de hecho es el origen de la ansiedad, el hecho de desbordar o el hecho de trasladarte en una situación pasada, y que en este momento revivas como todos esos pensamientos o esa historia, y que en realidad no está pasando, pero todo porque en ese momento o incluso a lo largo de tu vida no has gestionado, no conoces las emociones que experimentas, cómo las experimentas, y es muy muy importante. De hecho, el proceso en cómo se maneja la ansiedad es tan complejo, porque pues hay que explorar la historia de vida muchas veces. Y justamente hablando de explorar historias de vida, el último
Lo último que le deberías decir a una persona, especialmente si ya está trabajando su proceso terapéutico, psiquiátrico, complementario, es justamente decirle que, y eso que vas al psicólogo, no por eso vas y pagas tus consultas, o no por eso te estamos pagando tu papá y yo las consultas, o sea, ese tipo de cuestiones en la que le haces notar, como en el anterior, que no está poniendo de su parte, que no está funcionando, como si hubiera algo malo con esta persona, estuviera perdiendo el tiempo, o de pronto incluso personas que tienen ansiedad y de pronto aquí en el consultorio llegan a contarme, no, mira, es que pasó esto y desbordé y siento como si se hubiera retrocedido 10 pasos o 100 pasos, o estuviera en el inicio de todo. Entonces yo les hago notar cuánto tiempo llevas, por ejemplo, que no has pasado por esto, es decir, que habías evitado reaccionar de este modo. No, pues ya tenía 2 meses. Ok, esto es en lo que nos podemos enfocar. Antes tal vez pasaba de manera diaria o semanal o con muchísima más frecuencia. Entonces el hecho de que haya pasado no quiere decir que ya no sirvió para nada todo lo que hiciste con anterioridad. Todas las veces en que sí lo lograste controlar, todas las veces en las que lograste reaccionar de una manera diferente, eso es el progreso y eso es en lo que deberías centrarte. Y esta no va a ser la última vez en que vas a pasar por esta situación. Entonces prepárate, porque es parte de la vida. Va a haber muchísimas cosas. Tal vez en este momento tuviste ese problema con tu pareja, pero después las personas son mortales, pueden morir, los trabajos son temporales, se pueden perder, todo en el mundo se está moviendo y de pronto algo puede salir mal y puede ser que tu respuesta emocional sea mediante la ansiedad. Y esto no significa que nada de lo que hayas hecho antes no haya valido la pena. Sencillamente tienes que saber que este es un tipo de respuesta que por default vas a dar cuando las cosas te van a superar, y que es completamente normal que en algún punto vas a volver a ser superado, como a todos nos pasa. Entonces en este punto, la indulgencia sobre las demás personas, dejemos de pensar que tenemos que estar como todo el tiempo súper zen, súper sin reaccionar ni mostrar ningún tipo de emocionalidad, porque en realidad lo natural en nosotros es reaccionar emocionalmente. Entonces dejar de negarlas, dejar de estigmatizar a las emociones, porque ninguna son correctas o incorrectas, todas ocurren cuando tienen que ocurrir. Sí, como decíamos en el capítulo pasado, que justo una característica de las personas ansiosas es que se centran en lo negativo, y es en donde pudieran llegar a ver únicamente las veces en que no pudieron gestionar esta ansiedad. Sin embargo, pues sí hay que ver todas aquellas veces en que sí lograron controlarlo, reconocer sus propios logros y pues sobre todo respetar ese proceso lento, pero que realmente sí está funcionando y están haciendo su mayor esfuerzo. Así es. Y bueno, vamos a pasar a la parte de las conclusiones, porque hoy estuvimos hablando sobre especialmente tips, qué decir, qué no decir a una persona con ansiedad para poder mejorar nuestra comunicación. Entonces, ¿qué concluyes del capítulo de hoy, Ceci? Pues me encantó, sobre todo porque es un tema que nos han estado pidiendo mucho a través de redes sociales, cómo ayudar a personas con ansiedad, y mi conclusión va más a que la ansiedad es algo que nos acompaña durante toda la vida. No está, bueno, puede estar sucediendo algún ataque de ansiedad en este momento, sin embargo es algo que se fue acumulando y que en algún momento pues va a aparecer porque tal vez no hemos sabido gestionar nuestras emociones. Es la importancia de tomar terapia, de pedir ayuda, de que ir a terapia no es para locos, es para todas las personas que estamos superando cambios, estamos enfrentando cosas nuevas, cosas diferentes a cada momento. Pues parte de mi conclusión es identificar y saber en qué momento sí necesitamos ayuda profesional y en qué momento todavía podemos gestionar con nuestros propios recursos. Quisiera invitarlos a hacer como una autoevaluación, incluso
para saber en qué etapa o en qué momento de nuestra vida estamos pasando. Okay. Sí, por supuesto, porque hay muchísimos momentos de la vida que pueden generar diferentes tipos de ansiedad, y bueno, voy justamente a eso. Mi conclusión va a que la ansiedad es una forma normal, adaptativa, en la que solemos reaccionar, y esto es porque nuestra mente está demasiado alerta de cualquier cosa que pueda ser una amenaza para nuestra subsistencia. De alguna manera nuestra mente funciona exactamente igual que nuestros antepasados, que vivían rodeados de muchísimos peligros. Actualmente, digamos que los peligros ya no son, por ejemplo, que te salga un león de entre unos matorrales y de pronto te coma, sino más bien, por ejemplo, las personas tal vez que pueden envidiar lo que tienes, pueden ser la inseguridad que tienes con tu pareja, puede ser que de pronto una crisis económica o que puedas perder tu trabajo. Es decir, hay muchas situaciones que son muy particulares del mundo moderno, pero que al final terminan causando en nosotros estas mismas reacciones primitivas que tienen que ver con reaccionar de una manera, como el miedo, como esta inminencia de que me voy a morir. Porque, y aunque digamos que el evento no sea de vida o muerte, pero esa es una forma en la que todos y todas tenemos de reaccionar de manera, lo traemos integrado, es una forma de intentar sobrevivir, y que hay personas que lo tienen, digamos que mucho más sensible. Hay muchas más cosas que pueden provocarlo y que su respuesta emocional puede ser más fuerte, pueden vivirlas de una manera diferente. Hay personas que tienden a negar más sus emociones, a experimentarlas, pero no demostrar que lo están pasando. Entonces, diferenciar que existen estos tipos diferentes de reaccionar, y que ninguno es mejor o peor que el otro, sino que algunos, digamos que no siempre son completamente funcionales, y cuando sea necesario, pues si les puedes ayudar tú de alguna manera, pues sé el apoyo, el soporte de esta persona que tiene ansiedad, y si no puedes ayudarle, consigue los números de profesionales que puedan ayudarle, invítale, recuérdale que es posible, incluso si te es posible, ayúdale económicamente, porque hay ocasiones, aquí ha pasado que personas que están preocupadas por alguien que no puede pagar su proceso en un momento, terminan ayudándoles también, o si es tu hijo o hija, una persona dependiente económicamente tuya, pues ayudarle económicamente. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Comparte este video con una persona que sepas que convive con alguien con ansiedad, con una persona que tiene ansiedad, para que le explique a sus familiares cómo comunicarse más efectivamente. Y te agradecemos por prestarnos tus oídos, por meternos en tu casa, por acompañarte durante la realización de tus actividades o cualquier cosa. Si ya te vas a dormir, también ten muy buenas noches. Nos vemos en la próxima ocasión.